hacia uno, ¿vale? ¿Algún comentario ahorita sobre lo que hicieron? Nosotros hemos cogido los dos. La verdad que no hemos puesto de acuerdo y los dos que más me han impresionado ha sido el último, los voraces caballos y hombres, y los pájaros aburridos de la nada. Ajá. Bien, tendrán que decidir por uno, pero bueno. Bueno, no, pero cada uno personal es. No, cada uno personal tenemos. Vale, sí, está Lo que bien. pasa es que son los que más hemos hablado. Sí. Lo que hemos hablado en grupo. Bien. Vamos a ir depurando y vamos a entrar a la siguiente para tener después el descanso y que no corra yo o no les pida que sin descanso, mejor prefiero ir a ir adelante. Si no hay otra pregunta podemos avanzar. Este es un trabajo un poco interesante, o más bien interesante, pero tiene lo suyo. El famoso cinturón de poder de Admeto, para Admeto. La hija de Euristeo se llamaba Admeto y era muy vanidosa y mimada. Y se le ocurrió pedirle a su padre que Hércules le consiguiera el cinturón de Admeto, cinturón de poder, que Marte le había regalado a Hipólita, una de las guerreras, ¿se acuerdan las mujeres, esas guerreras amazonas? De entrada no hubo problema, porque cuando llegó Hércules a ver a las amazonas lo recibieron muy bien. La misma Hipólita le dijo, te voy a dar el cinturón sin problema. Pero ahí metió la mano la diosa Hera. Dijo, no, fácil no se la van a hacer a este cuate. Y metió la mala, entre las amazonas metió la cizaña, como le dijéramos. Y empezó a darse cuenta a Hércules que le habían traicionado. Entonces él empezó a agarrar su garrote y a descollar y finalmente mata a Hipólita y le quita el cinturón. Regresa con el cinturón y se lo da a Euristeo. Entonces este trabajo lo verán en las preguntas cuando lo analicen, por favor. Denle una leída. En este puse más material como es más particular. Salud. No estamos hablando de un animal, ni de un caballo, ni de un pájaro, ni leones, estamos hablando de seres humanos, ¿no? de otros humanos que eran, bueno, las amazonas tenían su fama, ¿no? Mujeres guerreras. Entonces, vean las preguntas. ¿Ya les dieron a todos? No. ¿Falta? No, esto me ha llegado. Un momentito. Están peinando. Es una hoja solo. Es una sola hoja. Den una leída al material. Dice, vanidosa y mamada, bueno, ya habíamos leído eso. Admeto representa nuestra naturaleza de deseos, insaciable, que nos domina y marca el rumbo de nuestra vida. Si nos examinamos cuidadosamente, nos daremos cuenta de que nuestra vida se mueve y está dirigida por los innumerables deseos que la anhelamos satisfacer. Euristeo es la mente, que siempre trata de satisfacer los deseos, cueste lo que cueste. Mente y deseos están siempre estrechamente unidos. Y ahí vienen las preguntas. Traten de responder, no metan mano negra. Y acuérdense que la personalidad siempre quiere quedar bonito. Pues normalmente cuando se enamoran nos invade una fuerza, ¿no? Normalmente el enamoramiento viene del alma, no de la personalidad. Pero también ahí, Isa, puede caber, pregunto, otras nociones como, por ejemplo, cuando uno es joven, o no tan joven, adulto, es decir, en el que tú diriges tus pasos, por ejemplo, no sé, hacia el juego, hacia tomar vida, o hacia otros campos, ¿entiendes? También pudiera caber que ese tipo de cosas, al menos durante algún tiempo, pudiera suceder, como ese ejemplo, o pueden ser otros, no solamente quizás. Puede ser eso también, porque de alguna forma eres invadido, ¿no? Por algún tipo de energía que te conduce el paso. Como no nos
conocemos, ignoramos mucho de nuestros antecedentes de vidas anteriores. Hay aspectos que están dormidos, que están como no están activos. Y hay aspectos que están activos en nuestra vida. Los más activos son los que nos cuestan trabajo. Pude haber yo tenido adicciones en el pasado. Y yo nazco con esas adicciones o con la tendencia a la adicción, ¿no? Que si fácilmente se dan las condiciones, yo puedo volver a ser poseído por ese aspecto, ¿no? Porque una adicción es algo que me invade, no puedo controlarlo. Aunque yo haya contribuido a que la adicción se presentara, vamos a decirlo así, ¿no? Alguien puede tomarse una copa y no pasa nada, pero se la toma otro y no vuelve a dejar la botella en su vida, ¿no? O sea, unos le dicen, pero ¿cómo es posible? Hay muchos factores, no solamente el tema de lo que uno puede traer. Si ustedes lo analizan cuando ven ustedes a los bebés desde pequeños, notan que ya hay diferencias inmensas ya desde el niño, desde que está en los primeros meses o años de edad, ¿no? Un niño es muy activo, muy aguerrido, el otro es muy calmadito, no se mueve, casi ni llora. La tercera o el tercero, pues observa y según lo que conviene se muestra. O sea, los niños ya no vienen en blanco, eso ya sabemos, y ahora la ciencia médica reconoce que no venimos en blanco. Ya el doctor Jung hacía declaraciones sobre este tema, sobre el no venir en blanco como a veces suponía, ¿no? Piaget y todos estos señores hablaban de que se venía en blanco, pero ahora pues ya se acepta que no venimos en blanco, que traemos una carga de información. Antes se hablaba de las tendencias innatas, ¿se acuerdan? El concepto de tendencia innata cuando nacemos. Pero ahora se sabe que es mucho más que una tendencia innata. Y eso nos lleva a que hay ciertos elementos en nuestra vida que están ahí y que no despiertan hasta que se dan ciertas condiciones. Y que esas condiciones a veces pueden parecer como que algo nos posee. Nuestra vida no está marcada simplemente por actos. O sea, las etapas por las que vamos pasando, pareciera que recorremos todo un pasado. Ya la medicina nos dice que en los primeros meses del feto no se sabe bien si es un animal o un ser humano. Eso hay estudios sobre eso, ¿no? Hay un término médico que le denominan que nosotros volvemos a repetir todo el proceso de desarrollo desde la etapa más primitiva de la humanidad hasta el mamífero que somos, ¿sí? Yo vi una vez unas fotos creo que lo sacó el National Geographic. Sacaba el feto humano, el feto de un conejo, de un pescado y de no sé qué otra cosa. Y en cierto momento del desarrollo no había diferencias entre todos los fetos. Pero es la filogénesis. Sí, eso, exactamente, el término ese. Entonces nosotros volvemos a repetir en nuestra evolución, desde que nacemos, todo el proceso evolutivo, por lo que hemos ido recorriendo. Por eso es señalable que de los 7 a los 9 años, o a los 14, pero vamos a hablar, el niño pasa por la etapa fantástica, como los antiguos habían pasado por ese mundo fantástico, ¿no? Hasta que entran en una etapa de la adolescencia, que es un proceso de transformación. Yo insistiría que hay cosas en nosotros que no tenemos a veces ni idea de que están, y que llegado el momento adecuado para que se dé esa manifestación, surge. Yo dije el enamoramiento por decir que es una fuerza que nos controla a todos cuando nos viene, porque nadie controla el enamoramiento, ni cuando surge ni cuando se va. ¿No es así? Querer es otra cosa, querer es de la personalidad, pero el enamoramiento es de la estructura profunda. Porque ni puedo quitármelo de encima cuando estoy enamorado,
ni puedo reducirlo, no puedo hacer nada, simplemente estoy a expensas de esa fuerza que me está llevando a una relación a veces increíble o a veces tóxica, ¿no? Porque el alma no se detiene a ver la moral o la ética ni nada por el estilo. Ella dice con ella o con él, y no me interesa, esté casada, viuda, soltera, haga o no haga, suba o no baja, yo quiero una relación ahí. Que es muy común la misma ética de los sueños. Si ustedes se fijan en el sueño no hay ética, en el sentido que nosotros manejamos, más bien ética no, moral. La ética es otra cosa especial. Ahí se puede dar incesto, se puede dar de todo. Porque en realidad no es que se dé eso, se dan símbolos que representan cosas, ¿no? Por ejemplo, el incesto desde el enfoque junguiano no es el incesto desde el enfoque freudiano. Ahí te empiezan a meter al complejo edípico, En cambio, en el caso de Jung no lo ve así, por lo menos no lo ve así tan crudo, sino habla de una relación con el alma, porque la madre en el sueño puede representar el alma, una relación con la parte interior, tu deseo de unirte a tu parte superior. Pero haciendo a un lado estos elementos, lo que sí me interesa es que hay a veces experiencias en nuestra vida que nos poseen, como si alguna fuerza fuera más grande. Napoleón lo decía, y es muy interesante, si es como una fuerza, no sé a dónde me lleva, pero mientras esté, yo no puedo hacer otra cosa que obedecer. Lo dijo cuando empezó él a hacer sus campañas y empezó a casi a dominar, si no Europa, pero gran parte de Europa. Hasta que de repente se disminuyó la fuerza y él sabía que su fin estaba cercano, ¿no? Después de lo de Elba y todo eso. Y lo han dicho varios personajes de alguna forma, el mismo Julio César, en sus campañas en las Galias también hablaba de que hay porque ve que escribió todas las campañas y hizo todos los detalles de cómo invadió y cómo ganó y habla de eso, de una fuerza que lo poseía y que lo llevaba a hacer cosas que él mismo no se oponía, pero le sorprendía que esa energía le moviera hacia ciertos fines. Entonces, a lo mejor no le ponemos mucha atención a esta parte de ese tipo de elementos, ya que existe esta pregunta. Pero a veces somos como poseídos por algo que nos invita a hacer cosas. A lo mejor pensamos, yo soy el que lo quiero hacer, pero no es mío. Algo en mí me lleva a hacer ciertas cosas que no estaban, por lo menos originalmente no lo tenía yo pensado. Y eso es lo que trato yo ahí de mencionar en la pregunta, si es que se dan cuenta de que ha habido cosas. Bueno, al menos... Sí. Hay una cosa muy interesante que yo no sé si ya lo he dicho alguna vez. Yo estuve en un curso de oncología con paliativo y fue muy interesante porque yo también lo he leído en algún libro, Teosofía, algo, que el brazo de la persona siempre dice, ¿qué no sé? Tienes que esperar 3 meses, pero el sentido es que cuando es el feto recién engendrado, no se sabe si va a ser niño o niña. Por eso los hombres traen pecho, no se les desarrollan, pero va a ser niño. Por eso la mujer tiene el clítoris, porque no sabe si va a ser niño o va a ser niña. Aquello me asombró, ¿no? Y es verdad, por eso hasta los 3 meses no se forma el niño o la niña y no se sabe lo que es. Porque ¿para qué quieren ellos el pecho? Bueno, se sabe por la cuestión genética, por las X, no sé qué que le llaman, ¿no? Pero el cuerpo físico no lo muestra. Somos andróginos hasta el 3er mes, vamos a llamarlo. No hay definición, ¿no? Ustedes ven un feto a los 3 meses y no se ve nada. Físicamente, aunque ya se sabe que va a ser niña o va a ser niño, ¿no? Eso no hay ninguna objeción. Pero es cierto, Tere, para mí es que la naturaleza tiene mucha capacidad de decir, bueno, yo lo preparo todo. Si va a ser niño, desarrollo lo masculino, el género masculino, y lo femenino queda dentro del niño, que es el ánima, que dice el doctor Jung. Y si va a ser niña, al revés. Sí, José. Sí,
que sobre el texto ponías que Admeto es la naturaleza de deseos, Euristeo representa la mente. Sí. La mente y el deseo van unidos, nos llevan a la búsqueda de poder, que está representado en la búsqueda de intentar la posesión del cinturón. Sí. Al final también se puede interpretar como ese egocentrismo y esa naturaleza animal que nos lleva, o inferior, que nos lleva a esa búsqueda de poder, y también instintiva, porque yo no separo una cosa de la otra, no separo ese mundo instintivo que estás hablando, pero realmente que va unido a ese egocentrismo que nos mueve por no purificar esa naturaleza del deseo y esa naturaleza de la mente. Que también podríamos verlo desde ese punto, es decir, no solamente yo creo que centrarnos en lo instintivo, en lo... Los símbolos se abren a muchas interpretaciones. Yo estoy dando una versión, no quiere decir que sea la mejor, pero ustedes pueden encontrar más sentido a muchos de los elementos que están apareciendo. O sea, primero sí había Hipólita accedía a dar sin problema, pero interviene un arquetipo, o sea, interviene una diosa en este caso. O sea, el objeto no era otra que no se fuera tan sencillo el tema. Que la prueba no fuera tan simple como para decir, pues dámelo, gracias a Dios, que te vaya bien. Tenía que haber un esfuerzo, un trabajo. Verán al final de los trabajos por qué todo este proceso nos llevó a que en realidad que parecía ser la enemiga, no lo era. Era la gran iniciadora de Hércules. Pero tenía ya que hacer esa función. ¿Quién era la gran iniciadora de Hércules? Era. Sí, y al final lo vamos a ver, me he adelantado un poco, pero no es la enemiga. En realidad no hay enemigos ni amigos, simplemente son partes necesarias en nuestro proceso para poder crecer y desarrollarnos. En este caso, el mito dice, lo habla así. Recuerden que este mito de Hércules, yo lo he leído en 2 o 3 versiones y tiene sus variantes. Esta versión me gusta, se acerca más a la versión que les dejé del señor Burgos, de Teosófica, ¿no? Para que más o menos encuentren ustedes paralelismos. Pero puede haber otro tipo porque hay muchos autores griegos y romanos que pues, le agregaron, le quitan, saben, a una versión de los trabajos de Hércules, pues tuvo muchos. Fue muy impactante el mito de Hércules en la época antigua, ¿no? Incluso tanto los griegos como los romanos le hicieron pues, templos, erigieron fiestas para recordar a Hércules, y no solamente en el mundo griego romano, sino también en otros lugares. Bien, vamos al siguiente. Este es interesante, el rebaño de bueyes de Gerión. Gerión es un gigante con 3 horrendas cabezas. Tiene un rebaño de bueyes hermosísimos y Hércules debe apoderarse de ellos y transportarlos a través de los mares, las tierras y los desiertos llenos de monstruos y peligros, desde Eritrea hasta Micenas. Para empezar, Gerión no era un simple gigante, no era como el gigante que se le aparece a Ulises, ¿se acuerdan? El del ojo de la frente, el cíclope Polifemo, hijo de Neptuno. Este tenía 3 cabezas. Y es interesante que además de tener 3 cabezas, probablemente tenía otras cualidades que no vienen mencionadas tanto en el mito, pero que no era fácil que le fueran a dar los rebaños a Hércules porque tenía bonita cara, ¿no? Este le iba a costar. El mito dice que él se enfrenta al gigante que cuidaba los rebaños y los mata con su garrote que tiene ahí. Y transporta los rebaños a través de mares, fíjense en la forma de decirlo, mares, tierras, desiertos llenos de monstruos y peligros. ¿Creen ustedes que este trabajo se hizo en una sola vida? Esto huele a vidas. Como los 12, ustedes saben que los judíos pusieron en el Génesis
los 6 días de la creación y el 7º de descanso. En realidad lo sacaron de los anales hindúes, orientales. No son 6 días, son 6.000 millones de años, que son un día de Brahma, con su descanso. Porque son 12.000 millones de años divinos, de los cuales la primera creación dura la mitad y la segunda creación la otra mitad. ¿Vale? Entonces aquí cuando habla, y les pongo otro paralelismo, en el mito de el Grial, si ustedes lo conocen un poco, de los caballeros que salen a buscar el Grial cuando se enferma Arturo, Percival es el que tiene más posibilidades. Y él un día en su búsqueda encuentra el castillo del Grial y entra. Y en ese momento se está llevando a cabo la ceremonia, la procesión de varias doncellas cargando símbolos. Y en una de ellas lleva el Grial. Cuando se acerca y se frente a Percival y le muestra el Grial y le dice ¿a quién sirve el Grial? Si hay una voz. Percival se queda impresionado y se queda dormido. Se duerme. Cuando él despierta no hay castillo, no hay Grial, no hay nada. Y pasa años antes de volver a tener la oportunidad de tener otra vez la oportunidad de tener el Grial, de volver a estar en el castillo. ¿Qué significa eso, pasar años? Significa que vidas. Si ustedes y yo, teniendo la oportunidad, el llamado, lo dejamos a un lado porque quedarse dormido significa distraerse en el mundo, ¿sí? Perdidos en nuestro mundo, pues puede pasar la oportunidad y nos puede llevar años volver a tenerla, porque la vida dice, sí, muy bien, pues te lo vas a tener que volver a ganar. El mismo tema del sueño se presenta en los 3 apóstoles que acompañan a Jesús en Getsemaní, ¿se acuerdan? Les dice, voy a orar a mi padre, papá. No se duerman, queden despiertos. ¿Y qué hacen los primeros? Se duermen los 3. Y vuelve y le dice, pero ¿por qué se duerme? No se deben dormir, no sé qué, no sé cuánto, No nos vamos a dormir, no, se va, vale otra vez. 3 veces se lo hace. ¿Qué significa eso? De la distracción, porque dormir significa distraerse, perdidos en el mundo, atraídos por todas las cosas que nos atraen. Eso no es que te duermas, es que estamos dormidos. La voz del silencio habla de que estamos dormidos. Por eso el Buda significa el que despertó. Entonces nos cuesta mucho trabajo mantener la conciencia atenta en momentos especiales espirituales. Pareciera que el ego personal, la personalidad, se siente acosada ante lo divino y dice, no, yo no quiero saber nada de eso, ¿no? ¿Cuánta gente no quiere saber nada de esto por el miedo a qué? A que va a cambiar, a que le va a mover la vida, a que va a ser diferente. En parte tiene que ver ese adormecimiento que viene insertado en varias historias, como la del huerto de Getsemaní, como la del Grial, como la de, en este caso, la distracción que a nosotros nos afecta. Yo me he topado con mucha gente en muchos talleres, doy talleres desde los 79, pues ya se imaginarán cuántos talleres ha de haber dado. Y me encontraba que había gente que no quería saber más allá de resolver su problema del día. O sea, tenía un problema le faltaba trabajo, no sabía qué hacer, quería que le dieras un consejo. No más de eso. Es como mejor se vive. Sí. Ya la misma doctora von Franz, una de las grandes discípulas de Jung, le decía, pues mire, cuando viene un paciente y me pide nomás volver a reubicarlo en la sociedad, yo lo reubico hasta donde puedo ayudar. Si no me pide más, no le digo nada. Me pide algo más, entramos a más al tema. Pero mientras no me lo pidan, no voy a hacer nada, porque la gente tiene miedo.
le han asustado de que hay tanta superchería y tanta tontería alrededor, ¿no? De tanto farsante, que tiene miedo a entrar a temas que sean más allá de lo que está más o menos percibiendo o que tiene control, sin darse cuenta que está perdiendo oportunidades en caso de que tuviera una oportunidad por negarse. Si yo me niego, se cierran los sentidos, ¿eh? Recuérdenlo. Los sentidos internos, decían el maestro Jesús, acuérdense, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Los sentidos internos se cierran cuando yo me niego a ver y a escuchar. Por eso Blavatsky insistía mucho. Cuando usted se acerque al momento de la muerte, o antes, ojalá tenga usted una versión de lo que hay después. Y tenga usted confianza que eso se puede desarrollar. ¿Por qué? Porque si usted niega como hay gente que dice nomás hay una vida y después de eso no hay nada, dice sí, se cerrará todo, usted pasará en blanco, en una oscuridad de ese tema, y cuando usted despierte estará en el vientre de la nueva oportunidad habiéndose perdido toda la riqueza del periodo entre una vida y la otra. Porque los sentidos se cierran. Insiste mucho eso ella. Tenga una versión, sea religiosa, sea mítica, sea de la enseñanza antigua, lo que quiera, pero tenga una tradición, algo que le diga que va a haber algo. Yo recuerdo atendiendo a un médico, a un cancerólogo en Madrid. Él lo ha repetido mucho. Él se dedicaba a atender cánceres en el hígado. ¿Y de qué cree que murió? De un cáncer en el hígado. Y en los últimos momentos que me pidió su mujer que lo fuera a ayudar, a ver, porque estaba muy desesperado, y pues él era totalmente agnóstico de todo esto, ¿no? Se negaba totalmente a aceptar cualquier cosa. Y poco a poco estuvimos hablando. Yo le dije, no te voy a convencer de nada, simplemente te vengo a acompañar. ¿Quieres hablar de algún tema? Lo hablamos. Si no ese es mi objetivo, porque en el acompañamiento no se debe imponer ningún modelete, ni religioso, ni filosófico, ni nada, si no quiere la persona, por supuesto. Ahí el que manda es el que se está muriendo. Yo recuerdo que hablamos mucho y me decía, es que no hay nada que sea probado que sea eso verdad. Digo, pero también nada se ha probado que sea mentira, ¿no es así? No, pues sí, también, sí, cierto. Sí, entonces estábamos así en tabla los dos. Yo lo dejé de ver, estuve fin de año, y en enero él murió. Me acuerdo que él pedía que le diera, al final pedía, dice, bueno, si hay algo de verdad, denme chance de quedarme más rato, dice. ¿Y saben cómo pedía? Me voy a portar mejor con mis pacientes si ustedes me dejan de estar más tiempo. yo nomás lo oía, dijo, madre mía, tiene que llegar hasta esto para decir que se quiere portar mejor. Y me dice su mujer cuando murió, dice, no, al final me dijo que te saludara, que te mandara un mensaje. Y me decía, yo le dije, deja la puerta abierta, no la cierres. No tienes material para demostrar que para ti mismo que esto es así, pero tampoco tienes lo contrario. Entonces deja una puerta abierta. Y me dice su mujer, oye, me dijo que había dejado la puerta abierta antes de irse. Es que dijo, por las dudas, no voy a hacer que sea verdad eso. Otra cosa le voy a decir. En los 5 últimos años de mi libro no se pierde nada. ¿Puedes repartir esto, por favor, que es el siguiente famoso trabajo? Imagínense un gigante de 3 cabezas. ¿Alguna vez ha soñado a alguien con gigantes? Yo también. ¿Quién más ha soñado con gigantes? Soñar con gigantes. Normalmente se acuerdan que quiénes son los primeros que surgen del cuerpo de Rea. Rea es la tierra, la naturaleza. Gigantes, ¿sí? También lo dice la Biblia, ¿no? Que la mezcla de los dioses con los hombres, con las mujeres de la tierra, los hijos son gigantes, instructores de la humanidad, ¿no? El tema de los gigantes está en casi todas las tradiciones. Están las tablillas de Caldea, en Egipto,
en los pueblos de Mesoamérica, en los mayas lo tienen en el Chilam Balam. En un principio la estatura de los seres humanos era muy grande. Los atlantes ya habían disminuido su tamaño y estaban entre 8 y 10 metros de altura. Y ya habían bajado de estatura. Sobre todo en las primeras 2 o 3 razas, son las que eran muy altas. Después fueron disminuyendo, hasta encontrar la quinta raza en la que estamos, pues ya una altura diferente. ¿Qué sienten ustedes cuando tienen un sueño con un gigante, que es algo fuera del contexto que nos rodea, ¿no? No es una imagen que yo haya visto, salvo en libros o películas, ¿no? ¿Qué pueden ustedes sentir que pueda significar para ustedes un gigante? A ver. Algo primitivo. Algo primitivo, muy bien. Alguien más libre. Con más libertad, menos atado a lo social, ¿no? Sí, como más natural, yo diría, una fuerza descomunal más natural. ¿Qué más? A mí me produce temor. Temor, sí. Los titanes acuérdense que fueron los primeros. Los titanes eran un problema. Son también... Son fuerzas que no se controlan, incontrolables. ¿Sí? Son también de alguna forma de energía arquetípica. Una energía arquetípica. Recuerden que Prometeo era un titán, pero era un titán amigo de Zeus, porque había titanes que lucharon contra Zeus y toda su pléyade de los olímpicos se enfrentaron a los titanes y recuerdan que triunfan sobre ellos. ¿Sí? ¿Qué representa uno? ¿Quién? Uno. Era. Uno. Es que lo tienes aquí escrito en el texto. Ahí no está. Ahí no está aquí. No, pero aquí sí. En honor a Juno, Euristeo sacrifica parte del rebaño de Geo. Juno es Hera. Ah, sí. Juno en la tradición romana era en la griega. Ya ven que está todo ahí, era matando el control, ¿Sí? Siempre está metida en todo. Si no mete la cizaña, sacrifican en su honor. ¿Sí? Entonces, normalmente los gigantes en los sueños tienen mucha razón. Es algo muy primitivo en nosotros. Está en la base de nuestra estructura más primitiva, ¿no? Nuestra herencia más antigua. Probablemente perdida en las profundidades de nuestra naturaleza. Los gigantes, los titanes, que en un momento dado pues eran las fuerzas que se movían en la tierra antes de que surgieran otra generación de dioses, ¿no? Las jerarquías divinas que fueron las que nos construyeron. Pero, ¿qué quiere decir? Que los gigantes son los antecesores de las jerarquías. No podemos negar que vienen en escala, ¿no? Descendiendo desde el origen, desde las 3 fuerzas que originaron este cosmos, tanto la primera creación como la segunda. Una pregunta. Cuando aparecen este tipo de símbolos, los gigantes en los sueños, Sí. esto exactamente qué es lo que está indicando. A ver si planteo bien la pregunta. Que tiene que ser trascendido, tiene que ser integrado, o son energías de alguna forma que tienen no activar, porque eso ya pasó, pero que son necesarias para ese desarrollo interno trabajo. ¿Cómo se coloca eso? ¿Me entiendes lo que te pregunto? Para mí, cuando se tiene acceso en un sueño a los gigantes, es que algo se ha movido en la parte más profunda del proceso. Se ha movido, por lo que fuera, ¿sí? Y que viene desde el pasado muy lejano. Y eso tiene que ver con tu propio desarrollo. Normalmente los gigantes hablan de la fuerza que tenemos para poder crecer y despertar. Fuerza y poder. ¿Sí? Es una fuente de poder. Y recuerda que Zeus no los mató, no los podía matar, los tenía encarcelados a todos. O sea, es como si ustedes y yo, el demiurgo, la estructura, los tuviera controlados en las profundidades para que no hubiera otra vez ese caos. El orden que trajo el demiurgo, la estructura
de la estructura de la personalidad, pues ha mantenido a las fuerzas que son incontrolables, sojuzgadas en las profundidades de nuestro inconsciente. Bueno, si tienes acceso en un sueño a una de esas imágenes, simbólicamente estás hablando de que de alguna manera las energías de esa profundidad se han filtrado y hablan de poder, de fuerza. ¿Sí? ¿En qué puede afectarnos? Pues no lo sabemos hasta qué punto, pues porque su poder es incontrolable, ¿no? Están relacionados con el caos. Quizá recuerden que en el sendero espiritual ya decía, ¿se acuerdan? Hermann Hesse, este autor alemán, el de Siddhartha y de otras obras, de Mian, varias. Lobo estepario. Decía, el sendero espiritual es como el filo de la navaja. Si tú caes de algún lado u otro, la locura o la iluminación puedes alcanzar. Es tan delicado, tan complejo en un momento dado, y yo siento que en parte estas fuerzas se mueven en esa línea, ¿no? Es como decir, mira, hay una fuerza que hay fuerzas ahí en ti que pueden llevar a lo que tú quieres, pero cuidado, puedes perder la cabeza. Como ha ocurrido a muchos buscadores que les dio por hacer tonterías y cayeron en el juego, ¿no? De la locura. O sea, que podríamos decir, para cerrar la pregunta, porque yo que quiero verlo un poco más, podríamos decir que si en un sueño te aparece un bebé, que es una energía naciente, un potencial, si te aparece un gigante en este sentido, tendría más o menos la misma dimensión, aunque tienes que tener todo el cuidado del mundo, en ese, como tú había que ver el sueño cómo es, qué características tiene. Quizá a lo mejor todavía es como te semblantea la parte profunda de tu futuro, pero todavía dices, pero todavía hay que hacer un trabajo, que fue en mi caso, ¿no? Cuando yo lo tuve hace muchos años. O sea, siempre depende del sujeto, pero normalmente los sueños con gigantes es un anuncio de algo muy poderoso que está ahí, en las profundidades, ¿sí? Que tiene las dos opciones, el caos o la iluminación, si vamos a llamarlo así. ¿Sí? Pero sí, o sea. A mí me ha llamado la atención la posesión que tiene el gigante, es decir, los rebaños de bueyes, que es lo que trata de llevarse, ¿no? Hércules. Estaba mirando mientras lo que representa el buey, porque la verdad lo desconocía, y como encima dice hermosísimo, y lo buscaba y en un momento he sacado esto. Y me parece muy interesante porque parece que hay ahí una cosa interesante para investigar. Es una animal apacible, lleva cargas pesadas, simboliza fuerza, trabajo, calma, bondad y sacrificio. Es decir, totalmente diferente al símbolo del toro. Sí, y de la vaca. Y de la vaca. Y mira, es muy interesante lo que dice en Oriente lo que representa es el buey. Es un animal sagrado que no puede comerse, aquí en Oriente. Sirve de montura de los sabios. Sí. Porque en el ejemplo de Lao Tse. De Lao Tse, que ven que el buey que va pasando por las etapas del zen. Y dice, un momentito, pero no sé, verdad. y dice, porque no es que como han levantado dice, dada la relación del animal con el hombre sabio, el buey con el hombre sabio, simboliza el pensamiento y la contemplación y va más allá de la visión del mundo material. Es como si esa fuerza y ese poder que tiene el gigante se transmuta, el hombre sabio al montarse en el buey. Es decir, utiliza esa fuerza y ese poder. Y en el caso del héroe, mata al gigante en lugar de transmutarlo. Vean que Hércules tiene casi toda su característica, porque hay una crítica a este mito que yo he leído también. Él no se anda por las ramas, si no consigue lo que tiene, mátalo, destruye al león, al jabalí. Bueno, al jabalí se salvó, también la cierva se salvó, pero de ahí en fuera, garrotazo, parejo, se consigue lo que quiere. ¿No se han fijado en eso? La lucha, aunque yo me acuerdo que las palabras del cristiano, ¿no? Dice, el cielo se consigue ¿por qué? Por la fuerza, ¿no? Entonces eso, probablemente ahí más que luchar y matar significa fuerza, ¿no? Persistir, seguir adelante, no darte por vencido,
ser capaz. Y me interesa mucho lo que acabas de decir, José, porque entiende uno entonces que en el caso del sabio, que puede transmutar al gigante, que son sus fuerzas caóticas, ¿sí?, para poder quedarse con los bueyes, el simpático de Hércules pues mata al gigante de plano para quitarse de encima el problema del obstáculo, ¿no? Tres cabezas. ¿Y eso por qué? Tres fuerzas. Acuérdense el segundo trabajo, tenía un montón de cabezas que le salían constantemente. La hidra. Este caso es un gigante y tiene tres cabezas. Normalmente es un titán. Qué curioso la relación que has hecho. Sí. O sea, si uno va analizando a fondo la simbología de este mito, pues va a encontrar contextos como el caso de los bueyes. Es como el caso del Maestro Jesús cuando entra a Jerusalén después de pasar por las pruebas. ¿Va sobre qué? ¿Qué significa el burro? Por la personalidad. La sombra. Porque acuérdense que el burro y el hermano de Osiris, Set, aparece siempre como un burro o como un oso hormiguero. Entonces significa que Jesús ya había dominado o equilibrado las fuerzas de la... ¿Por qué? Porque los 40 días que pasan en el desierto le ayudan a superar las pruebas y ahora él domina esa parte de él mismo. Aquí lo curioso es que no es un buey, es un rebaño. Un rebaño, muchas opciones. Porque Y después Krishna del lado es solamente un buey, sí. Pero aquí no es un buey. No, aquí hay un montón de... Aquí hay un rebaño. Y se los lleva y tarda, bueno, lo que dice ahí, ¿no? Pasa por monstruos, peligros y no sé cuántas cosas antes de devolver las opciones a Euristeo, ¿no? Para que lo sacrifique. Le sacrifica una parte de los bueyes, lo sacrifica. Aquí ya se está ganando para mí Hércules la realización. Está ya en la etapa, si ustedes se acuerdan, ¿sí? Estamos ya hablando... Salud. No, todavía tenemos que bajar a dónde. Aquí hay retos y tentaciones. Aquí está recibiendo ya ayuda cuando entremos al abismo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aún todavía le falta bajar a dónde. En todos los mitos, todos los héroes tienen que bajar al infierno. Ni Jesús se salvó. ¿Sí? Jesús bajó a los infiernos. Acuérdense que dice por ahí el dogma, ¿no? El credo. Ulises bajó a los infiernos para preguntarle al profeta, tiene que bajar a preguntarle a este sabio que había sido un gran profeta y que Zeus lo había vuelto ciego porque había dicho cosas que no le convenían a Zeus. Estaba en el Hades, no es el infierno el Hades, acuérdense, es el purgatorio o el plano astral. Y él tiene que conseguir que le diga también cómo regresar. En la historia, en la novela de Sancho Panza y Don Quijote, en un momento dado Don Quijote baja a la cueva de Montesinos, a las profundidades, y cuando él le pregunta qué vio, le dice Sancho, le dice Don Quijote, vi maravillas. ¿Sí? Entonces no hay ningún héroe que realmente que se describa en las historias o en los mitos que no baje a los infiernos. Dante lo dijo, ¿no? Quien no baja a los infiernos nunca subirá al cielo. A nuestro propio infierno estamos, a vernos tal como somos, no como nos gusta vernos. En la obra de Goethe, de Fausto, es algo parecido, ¿no? La obsesión por el conocimiento y el poder, pues ya saben lo que le lleva a Fausto a hacer, los convenios que hace con Mefistófeles. Pues es algo parecido, todos esos arreglos que tratamos de hacer para conseguir cosas, pues al final nos doblegan y nos hacen ver ciertas cosas. Yo solo decir que el infierno no existe, ¿verdad? Que existe ni purgatorio Es ni... un tipo de infierno, Pero porque hay varios. aquí es donde tienes que aprender, porque la vida te da. Pero entonces no es infierno, entonces no es Bueno,
llámale sentido de que donde... Muy bien, chicos. A mí me sirve para avanzar. A ver eso.